Después de que el prometido de mi hija me tirara de la silla, me levanté, tomé mi teléfono y llamé a mi abogado frente a todos. Procede con la adquisición hostil de Industrias Hall. Ahora. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El mármol bajo mis rodillas estaba frío, de una frialdad indiferente que se filtraba a través de la tela de mi pantalón. Por un instante, el único sonido en el lujoso salón de bodas de Lomas de Chapultepec fue el eco de mi propio cuerpo golpeando el suelo. Un instante de silencio pesado, denso, antes de que el murmullo se convirtiera en risas ahogadas. Eran risas finas, educadas, el tipo de risa que pretende ser una tos pero que apuñala con más fuerza que una carcajada abierta. Levanté la vista. Mi yerno, Mauricio Hall, de 31 años, me miraba desde arriba, con su impecable traje de diseñador y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Justo un segundo antes, esa misma boca me había dicho, siéntese, suegro. Y yo, un viejo de 62 años, le había creído. Creí en la cortesía de un hombre que estaba a punto de casarse con mi única hija, Dalia. Él se inclinó, fingiendo preocupación, y el costoso perfume que usaba me llenó las fosas nasales, un olor a dinero y arrogancia. Su voz fue un susurro, una serpiente deslizándose entre el ruido de los invitados curiosos, pero para mí sonó como un trueno. Tu lugar está en el suelo, viejo. No fue una pregunta. Fue una sentencia. Una declaración de principios. El mundo se detuvo. El dolor en mi cadera, el zumbido en mis oídos, la vergüenza que me quemaba la cara como un ácido, todo desapareció. Solo quedaban sus palabras, suspendidas en el aire como partículas de veneno. Vi a mi hija Dalia al otro lado del salón, su rostro una máscara de horror pálido, su vestido de novia de repente demasiado blanco, demasiado puro para una escena tan sucia. Vi a su nueva familia, los Hall, tratando de ocultar sus sonrisas satisfechas detrás de copas de champán. Y en ese frío suelo de mármol, rodeado de una riqueza que me era ajena, entendí que había cometido un terrible error. No al caer, sino al haber permitido que las cosas llegaran tan lejos. Hace 20 años, el único olor en mi mundo era el del antiséptico y la enfermedad. El hospital era un laberinto de pasillos blancos y lamentos silenciosos. La mano de mi esposa, Jacinta, se sentía frágil en la mía, como un pájaro herido. Su piel, antes vibrante y cálida, ahora era delgada como el papel, y su respiración, un susurro entrecortado. Porfirio, dijo, y su voz era apenas un hilo de sonido. Prométemelo. Sus ojos, que una vez contuvieron todo el universo para mí, luchaban por enfocar. Yo me incliné, tratando de memorizar cada detalle de su rostro, sabiendo que pronto solo viviría en mi memoria. Lo que sea, mi amor. Lo que sea. Nuestra Dalia, tosió, un sonido seco que me desgarró el alma. Es buena. Demasiado buena a veces. El mundo intentará aprovecharse de su luz. Protégela, Porfirio. Protégela de todo. Asentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. Mi pulgar acarició sus nudillos. Y la otra cosa, continuó, reuniendo sus últimas fuerzas. El dinero de la patente, sé que será mucho. No dejes que te cambie. No dejes que te envenene. Sigues siendo mi mecánico, ¿entiendes? El hombre que se enamoró de mí porque le pasé la llave incorrecta a propósito. El hombre que me enseñó a escuchar el motor de un coche como si fuera un corazón. Saqué del bolsillo de mi camisa una vieja bujía, la primera que ella me había ayudado a cambiar en nuestra destartalada camioneta Ford cuando éramos apenas unos novios. Se la puse en la palma de la mano. Una débil sonrisa se dibujó en sus labios. Esa bujía, inició más que un motor, ¿verdad? Inició mi vida entera, susurré. Entonces prométemelo. Sigue siendo ese hombre. Por mí. Por Dalia.
Te lo prometo, Jacinta. Te lo juro. Ella murió esa noche, llevándose consigo el sonido de mi mundo. Pero me dejó 2 promesas y el plano de una idea. Su idea. Una válvula de recirculación de combustible que, según ella, cambiaría la industria. Yo, el mecánico, solo la perfeccioné, la construí, la patenté en su nombre y en el mío. Y cuando el dinero empezó a llegar, un torrente que nunca habíamos imaginado, cumplí mi promesa. Compré una casa modesta en Iztapalapa, monté mi propio taller en el garaje, y crié a Dalia rodeada de vecinos trabajadores y olor a aceite de motor. El resto del dinero, la inmensa fortuna que crecía en silencio, lo puse a trabajar. Fundé un fondo de inversión, Holdings, Anselmo Reyes Holdings, un fantasma en el mundo financiero, dirigido por un abogado leal y un viejo mecánico que leía informes de mercado con las mismas manos callosas con las que reconstruía un carburador. Durante 20 años, viví una doble vida, manteniendo mi promesa a Jacinta. Pero mientras yacía en el suelo de esa boda, me di cuenta de que, para cumplir una promesa, a veces debes reinterpretar la otra. Proteger a Dalia ya no significaba mantenerla a salvo en nuestro pequeño mundo. Significaba entrar en el de ellos y quemarlo hasta los cimientos. La primera vez que conocí a los Hall fue en un restaurante cuyo nombre ni siquiera podía pronunciar. Era uno de esos lugares en Polanco donde los meseros se mueven con la eficiencia silenciosa de los cirujanos y el agua mineral cuesta más que una comida completa en el mercado de mi barrio. Dalia estaba nerviosa, jugueteando con su servilleta. Llevaba un vestido nuevo que, según me confesó, Mauricio le había insistido en comprar para la ocasión. Yo me sentía como un pingüino en el desierto con mi único traje bueno. Mauricio, su padre Benicio y su madre Amalia llegaron tarde, como si quisieran establecer desde el principio quién controlaba el tiempo y, por extensión, todo lo demás. Así que usted es el famoso Porfirio, dijo Amalia, recorriéndome con la mirada de arriba abajo. Su sonrisa era una obra de arte de la condescendencia. Dalia nos ha hablado mucho de usted. Benicio, un hombre corpulento con la cara enrojecida por el éxito y el vino caro, apenas me dirigió un asentimiento antes de empezar a hablar de la bolsa de valores con su hijo. Yo era una pieza de mobiliario. Un extra sin diálogo. La conversación, o más bien el monólogo de los Hall, giraba en torno a sus vacaciones en Europa, la última adquisición de arte de Amalia y los problemas de Mauricio para decidir entre un Porsche y un Maserati. ¿Y usted en qué invierte su tiempo, Porfirio?, preguntó Mauricio de repente, interrumpiendo un silencio incómodo. La pregunta no era por curiosidad, era un interrogatorio. Restauro coches clásicos, respondí con sencillez. Y cuido mi jardín. Ah, pasatiempos. Qué pintoresco, dijo, y la palabra pintoresco sonó como un insulto. Luego miró mis manos, que descansaban sobre la mesa. Años de trabajo con metal y grasa habían dejado su marca, callos, cicatrices finas, uñas permanentemente bordeadas de un gris oscuro que ninguna cantidad de jabón podía eliminar del todo. Veo que es un hombre de trabajo manual. Admirable. Mi abuelo era carpintero, ¿sabe? Una vida muy simple. Sentí la mano de Dalia apretar mi rodilla por debajo de la mesa. Era su forma de decir, ignóralo, papá, por favor. Y por ella, lo hice. El golpe final llegó con el vino. Mauricio llamó al sumiller y, sin consultar a nadie, pidió una botella. Traiga el Vega Sicilia único. El del 98. El sumiller levantó una ceja, impresionado. Benicio sonrió con orgullo. Cuando vi la carta de vinos más tarde, por pura curiosidad, busqué el precio. 20.000 pesos. 20.000 pesos por un líquido que terminaría convertido en orina. Era más de lo que ganaba en un mes bueno en el taller antes de jubilarme. Mauricio levantó su copa, mirándome directamente por encima del borde. Por los nuevos comienzos, dijo. Y por superar nuestras humildes raíces. El brindis no era para mí. Era sobre mí. Era una demostración de poder, una forma de marcar su territorio y de recordarme, en cada sorbo de ese vino obscenamente caro, el abismo que nos separaba. Y Dalia, mi Dalia,
sonrió nerviosamente y bebió, sin darse cuenta de que el veneno no estaba en la copa, sino en las palabras de quien la sostenía. Un sábado por la mañana, un par de meses antes de la boda, el rugido de un motor ajeno interrumpió la paz de mi calle en Iztapalapa. No era el sonido familiar de los bochos o las camionetas de mis vecinos. Era un rugido gutural, arrogante. Me asomé desde mi garaje, donde estaba puliendo el guardabarros de un Mustang del 67, y lo vi. Un flamante BMW Serie 5, de un color gris metálico que parecía absorber la luz del sol, estaba estacionado frente a mi casa. Mauricio salió del coche, vestido con ropa deportiva que probablemente costaba más que mi renta. No parecía un visitante, parecía un conquistador inspeccionando un territorio recién adquirido. «Suegro», gritó con una falsa jovialidad que nunca le sentó bien. «¿Le gusta?» «Es un coche bonito, Mauricio», admití. La ingeniería alemana era innegable. Se acercó y me tendió un llavero. Las llaves brillaban, nuevas y sin usar. «¿Qué es esto?», pregunté, aunque un mal presentimiento se estaba instalando en mi estómago. «Un regalo. Para usted». Dalia y yo pensamos que ya es hora de que se deshaga de esa vieja camioneta destartalada. No es presentable. No quiero que mi esposa se sienta avergonzada cuando la visite. Cada palabra fue un golpe calculado. Mi camioneta. Mi vieja Ford F-150 del 85. La compré con el primer dinero que gané después del servicio militar. Jacinta y yo la habíamos arreglado juntos. En esa camioneta llevé a Dalia a su primer día de escuela. Era más que metal y 4 ruedas, era un álbum de recuerdos con motor. Empujé suavemente su mano para devolverle las llaves. Aprecio el gesto, Mauricio. De verdad. Pero mi camioneta funciona perfectamente. Y está llena de valor sentimental. La sonrisa de Mauricio se desvaneció, reemplazada por una mueca de incredulidad y desdén. Valor sentimental. Claro. El orgullo de los pobres. Mire, Porfirio, en mi mundo, las cosas viejas se tiran. Se reemplazan por algo mejor. Es progreso. Debería intentarlo alguna vez. No discutí. Simplemente negué con la cabeza y volví a mi Mustang. Él se quedó allí un momento, ofendido, como si mi rechazo a su caridad fuera una afrenta personal. Luego, sin decir una palabra más, se subió a su coche y se fue, dejando tras de sí solo el olor a gasolina cara y una profunda sensación de amargura. Esa noche, mi hermano Genaro vino a cenar. Le conté lo que había pasado. Genaro, que era tan impulsivo y transparente como yo era reservado, golpeó la mesa con el puño. «Ese pinche niño mimado». «¿Quién se cree que es?», gritó, haciendo vibrar los platos. «Tienes miles de millones, Porfirio. Podrías comprar y vender a toda su estúpida familia 10 veces. Tienes que decirles. Tienes que restregarles tu éxito en la cara». Miré la foto de Jacinta que tenía en la repisa. Su sonrisa parecía decirme que mantuviera la calma. «No puedo, Genaro», dije en voz baja. Se lo prometí a Jacinta. Y es por Dalia. Ella lo ama. Si le muestro a Mauricio quién soy realmente, la pondré en una posición imposible. La obligaré a elegir. Y no quiero que su felicidad se construya sobre la humillación de nadie, ni siquiera la de él. Genaro suspiró, derrotado. Tu nobleza te va a matar un día, hermano. O peor, va a dejar que esos buitres se coman viva a nuestra niña. En ese momento, pensé que mi hermano estaba exagerando. Ahora, en el suelo de esa boda, sus palabras resonaban en mi cabeza como una profecía cumplida. La planificación de la boda fue un ejercicio de exclusión. Amalia y Dalia iban a reuniones con organizadores de eventos, floristas y chefs de los que yo solo oía hablar después. Cada vez que intentaba ofrecer una opinión o una sugerencia, Amalia me respondía con una sonrisa helada y un «Oh, no se preocupe, Porfirio, nosotros nos encargamos de todo. Queremos que usted solo se relaje y disfrute».
Era una forma educada de decir, su opinión no es necesaria ni bienvenida. Me ofrecía pagar una parte. Quería contribuir, sentir que era la boda de mi hija y no un evento corporativo de los Hall. Por supuesto que no, dijo Benicio con una palmada en mi hombro que se sintió más como un empujón. Es nuestra responsabilidad. Permítanos darle a Dalia la boda que se merece. La implicación era clara, la boda que yo nunca podría permitirme. Un día, tuve que ir a su mansión en Lomas de Chapultepec para dejar unos documentos que Dalia había olvidado. Mientras esperaba en el vestíbulo, que era más grande que toda mi planta baja, escuché a Benicio hablando por teléfono en su estudio. La puerta estaba entreabierta. Su voz era tensa, preocupada. No lo entiendo. Siguen comprando. Discretamente, pero sin parar. ¿Quién demonios es Haroldins? Nadie en el sector parece saberlo. Es como un fantasma. Hizo una pausa, escuchando. Sí, ya sé que es solo un rumor. Pero el mercado está nervioso. Una adquisición hostil ahora, nos destruiría. Me alejé de la puerta antes de que me viera. Haroldins. Mis iniciales. Mi creación. Había empezado a adquirir acciones de Industrias Hall hacía meses, no con intenciones hostiles, sino porque vi una empresa mal gestionada con un gran potencial. Mi plan original era convertirme en un accionista significativo y, desde dentro, ayudar a enderezar el rumbo, asegurando así el futuro financiero de la familia de mi hija sin que ellos lo supieran. Pero mientras conducía de vuelta a Iztapalapa en mi vieja camioneta, una nueva idea, una semilla oscura y peligrosa, comenzó a germinar en mi mente. La idea de que el poder que estaba acumulando en silencio podría no ser solo un escudo, sino también una espada. La mañana de la boda, el sol se filtraba por mi ventana, pero no sentía su calor. Había un nudo de hielo en mi estómago. Me puse mi mejor traje, el que compré para la graduación de Dalia de la universidad. Era de buena tela, bien cortado, pero se sentía como un disfraz. Mientras me anudaba la corbata, mis manos, acostumbradas a la grasa y al metal, se sentían torpes y ajenas. Llegué al lugar del evento, un jardín botánico privado que habían alquilado por una suma que preferí no imaginar. Amalia me recibió en la entrada. Llevaba un vestido de alta costura y tantas joyas que parecía un candelabro andante. «Oh, Porfirio». Llegó, dijo, como si mi presencia fuera una sorpresa inesperada. Me miró de arriba abajo, y una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. «Se ve limpio». No supe qué responder a eso. Era un cumplido envuelto en un insulto tan obvio que me dejó sin palabras. El momento de las fotografías fue una tortura silenciosa. El fotógrafo, un joven nervioso que claramente sabía quién pagaba sus honorarios, organizaba a la familia Hall con entusiasmo. «Señor Benicio, aquí. Señora Amalia, perfecta». Mauricio, junto a su madre. Cuando me acerqué para unirme al grupo, el fotógrafo me detuvo con un gesto. «Permítame un segundo, señor. Primero haremos las fotos de la familia principal». Me quedé a un lado, sintiendo las miradas de los otros invitados. Vi a Dalia darse cuenta. Una sombra de incomodidad cruzó su rostro, pero antes de que pudiera decir algo, Amalia la tomó del brazo. «Querida, sonríe. Este es tu día». Y Dalia, mi Dalia, sonrió para la cámara, dejando a su padre fuera del encuadre. No la culpé. El día de la boda es un torbellino, una tormenta de emociones y obligaciones. Pero aún así, dolió. Dolió ser tratado como un pariente lejano, una nota a pie de página en la historia de su propia hija. Cada sonrisa forzada, cada gesto de exclusión, era como echarle más leña a un fuego que ardía lentamente dentro de mí. Tocaba la vieja bujía en mi bolsillo, su superficie metálica fría y lisa era un ancla a la realidad, a la promesa que le hice a Jacinta. «Protégela», me había dicho. Y yo me preguntaba si mi silencio y mi pasividad eran protección o cobardía. El momento más importante en la vida de un padre, dicen. Caminar con tu hija hacia el altar.
Sentí el brazo de Dalia en el mío, y por un instante, todo el ruido de los hall, la riqueza, la arrogancia, se desvaneció. Solo éramos ella y yo. La vi, no como la mujer de 29 años a punto de casarse, sino como la niña de 5 que me agarraba la mano con fuerza en el mercado, con miedo a perderse. Vi a la adolescente de 15 que me pidió que la enseñara a cambiar una llanta. Vi a la joven de 22 que lloró en mi hombro cuando recibió su título universitario. Cada paso por ese pasillo de flores blancas era un recuerdo. Y en cada recuerdo, estaba el eco de la risa de Jacinta. Nuestra niña, Porfirio. Mira en lo que se ha convertido. Llegamos al altar. Mauricio esperaba allí, con una sonrisa que me pareció más de triunfo que de amor. Sus ojos no estaban en Dalia, estaban en la multitud, en el espectáculo, en la validación de su estatus. Cuando llegó el momento, tomé la mano de Dalia y la puse en la de Mauricio. Mi deber como padre era entregarla, confiar en que este hombre la cuidara, la respetara, la amara como yo la amaba. Mauricio se inclinó hacia mí, como si fuera a darme un abrazo o un apretón de manos. Pero en lugar de eso, acercó su boca a mi oído. El olor a menta y a victoria emanaba de él. Su susurro fue tan bajo que nadie más pudo oírlo, pero para mí fue un grito. Por fin la saqué de ese basurero. Bienvenida a la civilización. Mi sangre se congeló. Basurero. Se refería a mi hogar. Al hogar donde Dalia creció. Al lugar donde Jacinta y yo habíamos construido una vida llena de amor, aunque no de lujos. Civilización. Se refería a su mundo de apariencias, de crueldad casual y de valores vacíos. En ese segundo, quise retirar la mano de mi hija. Quise gritarle a todo el mundo la clase de hombre que era. Quise arrastrar a Dalia lejos de ese altar y llevármela a casa, a nuestro basurero seguro. Pero entonces miré a Dalia. Sus ojos brillaban de felicidad y de lágrimas. Estaba viviendo el día que había soñado desde niña. Si yo armaba un escándalo, destruiría ese sueño. Destruiría su día. Y no podía hacerle eso. Así que hice lo único que podía hacer. Tragué mi rabia, la enterré profundamente junto al dolor y la humillación. Forcé una sonrisa, asentí al sacerdote, y di un paso atrás para sentarme en mi lugar asignado en la primera fila. Pero algo dentro de mí se rompió en ese momento. La parte de mí que estaba dispuesta a aguantar cualquier cosa por la felicidad de Dalia. Porque me di cuenta de que no la estaba protegiendo, la estaba entregando a un enemigo que ni siquiera sabía que tenía. Y ese enemigo no iba a parar hasta destruir todo lo que ella era, todo lo que venía de mí. La ceremonia terminó. Los votos fueron dichos, los anillos intercambiados, el beso sellado. La gente aplaudió. Yo aplaudí. Pero mis manos se sentían como dos trozos de madera. El champán fluyó. La música de cuerdas llenó el aire. La recepción comenzó. Me moví entre los invitados como un fantasma, asintiendo, sonriendo, pero sin ver a nadie. Mi mente estaba atrapada en el eco de ese susurro en el altar. Me dirigí a la mesa que me habían asignado, una mesa redonda cerca de la parte de atrás, compartida con algunos parientes lejanos de Dalia y mi hermano Genaro. Él me vio venir y supo al instante que algo andaba mal. ¿Qué te dijo ese cabrón en el altar?, preguntó en voz baja, su rostro endurecido por la ira. Negué con la cabeza. No importa. No aquí. No ahora. Claro que importa, insistió. Porfirio, mírame. Estás pálido como un muerto. Antes de que pudiera responder, vi a Mauricio acercándose a nuestra mesa. No, no a nuestra mesa. Se dirigía directamente a mí. Había una silla vacía, una que habían colocado de forma extraña, un poco apartada del resto. Claramente, mi lugar. Suegro, exclamó Mauricio, su voz resonando con una alegría falsa que hizo que se me erizara la piel. ¿Disfrutando de la fiesta? Venga, siéntese, por favor. Debe estar cansado después de un día tan emotivo. Su amabilidad era una trampa.
Lo supe en el momento en que sus ojos se encontraron con los míos. Había un brillo de anticipación cruel en ellos. Era un depredador a punto de jugar con su comida. Aún así, caminé hacia la silla. ¿Qué más podía hacer? ¿Armar una escena? ¿Darle la satisfacción de saber que me había afectado? No. Mantendría mi dignidad hasta el final. Me di la vuelta, me preparé para sentarme. Puse las manos en los reposabrazos. Y entonces sentí el tirón. Fue rápido, brutal y deliberado. La silla se deslizó hacia atrás sobre el pulido suelo de mármol como si tuviera vida propia. Mi cuerpo, esperando el apoyo que ya no estaba, se desplomó en el vacío. El golpe me sacó el aire. El dolor agudo en mi coxis se irradió por toda mi espalda. Pero fue el sonido lo que realmente me hirió. El jadeo colectivo de los invitados, seguido de un silencio sepulcral, y luego, la primera risa. Fue de la mesa de los Hall. Una risa corta, ahogada, pero inconfundible. Y se extendió. No una carcajada, sino un murmullo de diversión cruel. Y entonces, la voz de Mauricio, alta y clara para que todos la oyeran, goteando falsa preocupación. Oh, vaya. Parece que mi suegro ha bebido un poco de más. Tenga cuidado, Porfirio. A nuestra edad, los huesos son frágiles. Y luego, el golpe de gracia, el susurro que ya había ensayado en mi mente 1000 veces, pero que ahora se materializaba en la realidad: tu lugar está en el suelo, viejo. Dalia gritó mi nombre. Vi a Genaro levantarse de su silla, con el rostro congestionado de furia, listo para lanzarse sobre Mauricio. Pero desde el suelo, lo miré. Lo miré directamente a los ojos y negué con la cabeza. Una sola vez. Y él, mi hermano, entendió. Se detuvo. Ese fue el momento. La última gota. El catalizador. En el frío de ese mármol, entendí que la dignidad no se trataba de aguantar los golpes en silencio. Se trataba de asegurarse de que quien te golpea nunca más pueda levantar la mano. Yacía allí, en el suelo, por lo que pareció una eternidad, pero que en realidad fueron solo unos segundos. El mundo se había vuelto borroso y silencioso. El dolor en mi cuerpo era una nota distante. La humillación era una capa de hielo que me cubría. Pero debajo de ese hielo, algo comenzó a arder. Fue la memoria de la promesa a Jacinta. Protégela. Durante 20 años, había interpretado esa promesa de una manera. Protegerla significaba darle una vida estable, mantenerla alejada de las complicaciones y los peligros de la gran riqueza, enseñarle los valores del trabajo duro y la honestidad. Creía que la estaba protegiendo al mantenerme pequeño, al ser solo Porfirio el mecánico. Pero mientras miraba el rostro triunfante de Mauricio, vi la verdad. No la estaba protegiendo. La estaba sirviendo en bandeja de plata a un monstruo. Un hombre que encontraba placer en la crueldad, que medía su propio valor humillando a los demás. Un hombre que, tarde o temprano, dirigiría esa misma crueldad hacia ella, una vez que el brillo de la novedad se desvaneciera. La aplastaría, poco a poco, con regalos ofensivos, con susurros venenosos, con desaires públicos, hasta que de mi brillante y bondadosa Dalia no quedara más que una sombra asustada. Protegerla no significaba esconderla. Significaba luchar por ella. Y en ese campo de batalla, Porfirio el mecánico no tenía armas. Estaba desarmado, era un objetivo fácil. Pero había otro hombre dentro de mí. Un hombre que había permanecido dormido durante 2 décadas. R. Holdings. El fantasma del mundo financiero. El hombre que podía mover montañas con una sola llamada telefónica. En ese momento, en el suelo de mármol, tomé una decisión. La promesa a Jacinta no había cambiado, pero mi comprensión de ella sí. Proteger a Dalia significaba desatar al otro hombre. Significaba romper la promesa de seguir siendo solo un mecánico, para poder cumplir la promesa más importante. La duda que me había carcomido durante meses, la lucha interna entre mi amor por la sencillez y la necesidad de actuar, se evaporó.
fue reemplazada por una claridad fría y cortante como un bisturí. Ya no se trataba de mí. No se trataba de mi orgullo ni de mi dolor. Se trataba del futuro de mi hija. Y por ella, estaba dispuesto a quemar el mundo de los Hall hasta sus cimientos y a bailar sobre sus cenizas. Con una lentitud deliberada, apoyé las manos en el suelo y me levanté. Rechacé las manos que algunos invitados compasivos me ofrecían. Quería levantarme solo. Quería que vieran que no estaba roto. Mis rodillas tronaron. Me enderecé, ignorando el dolor punzante en mi espalda. Me sacudí el polvo inexistente del traje. Mi mirada se encontró con la de Genaro. Estaba tenso como un resorte, esperando mi señal. Le dirigí una mirada, una que no habíamos compartido en años, desde nuestros días de juventud en las calles de Iztapalapa. Una mirada que decía, espera. El plan ha cambiado. Él frunció el ceño, confundido, pero asintió. Luego miré a Dalia. Estaba llorando, corriendo hacia mí. Papá. ¿Estás bien? Dios mío, Mauricio, no puedo creer. Puse una mano en su hombro, deteniéndola. Estoy bien, mi amor, dije, mi voz sorprendentemente firme. No te preocupes. Vuelve con tu esposo. Escupí la última palabra como si fuera veneno. Me di la vuelta, dejando atrás el centro de atención. Caminé hacia un rincón tranquilo del salón, cerca de los grandes ventanales que daban a los jardines perfectamente cuidados. La gente me seguía con la mirada, esperando ver a un viejo humillado lamiéndose las heridas. Saqué mi teléfono del bolsillo. No era un iPhone ni un Android. Era un viejo Nokia, de los que la gente llama ladrillos. La batería duraba una semana y su única función inteligente era que podía sobrevivir a una caída desde un segundo piso. Mauricio, que me había seguido con un pequeño séquito de sus amigos, soltó una risita al verlo. ¿Qué va a hacer, viejo? ¿Llamar a la grúa para que lo levante? Ignoré su comentario. Marqué el único número en mi lista de marcación rápida. Sonó 2 veces antes de que una voz tranquila y profesional respondiera al otro lado. ¿Diga? Casimiro, dije, manteniendo mi voz baja y controlada. Soy yo. Porfirio. Hubo una pausa. Casimiro, mi abogado y el director de operaciones de mi fondo, sabía que yo nunca llamaba. Nos comunicábamos por correos electrónicos encriptados o reuniones en persona en lugares discretos. Una llamada, en medio de un sábado por la tarde, solo podía significar una cosa. Señor Reyes, dijo, su tono cambiando de casual a alerta total. ¿Está todo en orden? No, respondí, mirando directamente a Mauricio, que ahora me observaba con una curiosidad burlona. Pero lo estará pronto. ¿Está listo el paquete para Industrias Hall? Sí, señor. Como usted ordenó. Listo para ser ejecutado a la apertura del mercado el lunes. No. Lo quiero ahora. El silencio de Casimiro al otro lado de la línea fue denso. Pude casi oír los engranajes de su mente de abogado girando, calculando las implicaciones, las penalizaciones por una acción tan agresiva fuera del horario de mercado, la pura audacia de la orden. Señor, ahora mismo es sábado. La bolsa está cerrada. Una maniobra así, sería, sin precedentes. Y muy costosa. El dinero no es un problema, Casimiro. Usted sabe que tenemos los fondos de contingencia para este tipo de oportunidades. ¿Puede hacerlo, o no? Mi voz era fría, desprovista de cualquier emoción. Era la voz de Haroldins, no la de Porfirio Reyes. Mauricio y sus amigos se acercaban, atraídos por el drama como polillas a una llama. Su rostro mostraba una diversión condescendiente. ¿Problemas con el mecánico, suegro?, se burló. ¿Se le descompuso la carcacha? Lo ignoré, manteniendo mi mirada fija en el vacío, concentrado en la voz de mi abogado. Casimiro, repetí, mi tono endureciéndose. ¿Sí o no? Hubo otra pausa,
Más corta esta vez. Luego, un suspiro de resignación y la voz de un hombre que se enfrenta a un desafío imposible pero que está decidido a cumplirlo. ¿Existen protocolos de emergencia para adquisiciones transnacionales? Puedo contactar a los corredores en los mercados asiáticos que están abriendo. Puedo forzar la cláusula de cambio material adverso, basándome en la información que tenemos sobre su deuda oculta. Será un infierno legal y financiero, señor. Una carnicería. Pero, sí. Sí, puedo hacerlo. Bien, dije. Entonces, escúcheme con atención. Quiero que ejecute la compra hostil de la totalidad de las acciones flotantes de Industrias Hall. Use las reservas de nivel 1. No me importa el precio. Quiero el control total. Y lo quiero antes de que termine esta copa de champán. Me acerqué a una bandeja que sostenía un mesero cercano, tomé una copa y la levanté ligeramente, como si estuviera brindando con mi invisible interlocutor. Benicio, el padre de Mauricio, se había acercado, atraído por el nombre de su empresa. Su rostro mostraba confusión. ¿De qué está hablando? ¿Quién es usted para dar órdenes sobre mi compañía? Dirigí mi atención a él, pero hablé al teléfono. Y Casimiro, una cosa más. Una vez que confirme la adquisición, quiero que emita un comunicado de prensa inmediato. A todas las agencias de noticias financieras. Bloomberg, Reuters, Forbes, a todas. Anuncie el cambio de control y el nuevo presidente del consejo directivo. ¿Y quién será el nuevo presidente, señor?, preguntó Casimiro, aunque creo que ya empezaba a sospechar la respuesta. Miré directamente a los ojos de Benicio, luego a los de Mauricio. Dejé que una pequeña sonrisa, la primera sonrisa genuina en muchas horas, se dibujara en mis labios. Yo, dije. Anuncia a Porfirio Reyes como el nuevo dueño y presidente. Y quiero que el comunicado se envíe, ahora. Colgué. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era un silencio de expectación burlona. Era un silencio cargado de una tensión eléctrica, de una incredulidad que empezaba a transformarse en pánico. Mauricio fue el primero en romper el silencio. Se echó a reír. Una risa forzada, estridente, que no logró ocultar el nerviosismo que se estaba apoderando de él. Ja ja ja. Esto es increíble. El viejo finalmente perdió la cabeza. ¿Escucharon eso?, dijo, volviéndose hacia sus amigos. Va a comprar la empresa de mi padre con su pensión. ¿Qué sigue? ¿Va a comprar la luna con la chatarra que vende? Sus amigos rieron con él, pero sus risas carecían de convicción. Miraban de reojo a Benicio, cuyo rostro había perdido todo color. El padre no se reía. Benicio Hall, el hombre que me había ignorado en cenas y me había tratado como a un cero a la izquierda, ahora me miraba con una intensidad febril. Su mente de hombre de negocios, aunque mediocre, estaba conectando los puntos. El nombre de su empresa. La mención de una adquisición. La extraña calma y autoridad en mi voz. ¿Qué acaba de decir?, tartamudeó Benicio, dando un paso hacia mí. ¿Qué es esto? ¿Una broma de mal gusto? Le pareció que estaba bromeando, señor Hall, respondí, mi voz tranquila. ¿Quién era ese en el teléfono?, insistió. Pero antes de que pudiera responder, su atención se desvió hacia algo que yo había dicho. Una pieza del rompecabezas que de repente encajó en su mente con un chasquido audible. Usted, acaba de decir, adquisición hostil. Haroldings, dijo, las palabras saliendo de su boca como si fueran extrañas, como si las estuviera probando en su lengua. Se detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par, el terror reemplazando a la confusión. Holdings. Me miró. Miró mi rostro, el de un simple mecánico de Iztapalapa. Pero ahora me veía de otra manera. Estaba buscando algo, una señal, una confirmación de la idea monstruosa que acababa de nacer en su cerebro. ¿Usted dijo que su nombre era? Porfirio, susurró, el sudor brillando en su frente. Asentí lentamente.
Porfirio, ¿qué? Dejé que la pregunta flotara en el aire por un momento, saboreando el pánico creciente en sus ojos. Disfrutando del preciso instante en que su universo de certezas comenzaba a desmoronarse. Reyes, dije, mi voz clara y firme. Porfirio Reyes. Quizás conozca mis iniciales. AR. El color abandonó por completo el rostro de Benicio. Se tambaleó hacia atrás, como si hubiera recibido un golpe físico. Su boca se abrió y se cerró, pero no salió ningún sonido. El rumor que había descartado. El fantasma que acechaba su empresa. Estaba de pie frente a él, vestido con un traje de segunda mano, en la boda de su hijo. Mauricio dejó de reír. La sonrisa se congeló en su rostro mientras miraba la reacción de su padre. Papá, ¿qué pasa? ¿Qué es Haroldins? ¿Es solo el viejo? Pero su voz se apagó. La verdad, aunque incomprensible, era innegable. Estaba escrita en el terror puro del rostro de su padre. El universo conspira de maneras extrañas. Yo había planeado que la confirmación llegara de forma discreta, un mensaje a mi teléfono. Pero el destino, o quizás el fantasma de Jacinta, decidió que el momento merecía un poco más de teatro. En el preciso instante en que el nombre, Haroldins, aún flotaba en el aire, un sonido comenzó a propagarse por el salón. Un pitido electrónico. Luego otro. Y otro. En cuestión de segundos, la elegante recepción se llenó del zumbido y la vibración de docenas de teléfonos inteligentes recibiendo una notificación al mismo tiempo. Los invitados, sacados de su estupor, miraron sus pantallas. Hubo un murmullo confuso, que rápidamente se convirtió en exclamaciones de asombro. Un hombre de negocio sentado cerca de la pista de baile, que evidentemente seguía las noticias financieras incluso en una boda, se puso de pie de un salto. «No puede ser», gritó, su voz resonando en el repentino silencio. Todos los ojos se volvieron hacia él. Sostenía su teléfono como si fuera una tablilla sagrada. «Es una alerta de Bloomberg». Otro invitado, una mujer con un vestido brillante, leyó en voz alta desde su propio teléfono, su voz temblando de incredulidad. Dice. Última hora. El misterioso fondo de inversión Haroldins completa una adquisición hostil sin precedentes de Industrias Hall por una suma no revelada, estimada en miles de millones. Un coro de jadeos recorrió la sala. La gente se miraba, luego me miraban a mí, luego a los Hall. El drama de un viejo cayéndose de una silla había sido reemplazado por un terremoto financiero que estaba ocurriendo en tiempo real, frente a sus ensaladas de autor. Pero el hombre de la mesa de Bloomberg no había terminado. Siguió leyendo, sus ojos saltando de su pantalla a mi rostro. Hay más. La adquisición se produce en medio de rumores sobre la inminente insolvencia de la compañía debido a una gestión deficiente. Fuentes internas confirman que el consejo directivo ha sido disuelto con efecto inmediato. Benicio se llevó una mano al pecho, como si temiera un ataque al corazón. Amalia, que se había acercado para ver qué pasaba, soltó un pequeño grito. Y esto, continuó el hombre, su voz ahora apenas un susurro atónito. ¿Se anuncia un nuevo presidente del consejo? El comunicado nombra al fundador y único propietario de Haroldins, un señor llamado Porfirio Reyes. Todas las cabezas en ese salón giraron al unísono hacia mí. Ya no era el suegro pobre, el mecánico humillado, el viejo en el suelo. Era una fuerza de la naturaleza. Era el dueño de la conversación, el dueño de la empresa, el dueño de su destino. Dalia, que había observado todo desde la distancia con una confusión dolorosa, se abrió paso entre la gente. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, ahora estaban llenos de una incredulidad total. Papá, ¿qué está pasando? ¿Qué es? ¿Haroldins? Antes de que pudiera responder, mi viejo Nokia vibró en mi mano. Era un mensaje de texto de Casimiro. Lo abrí. Contenía solo 3 palabras. El trabajo está hecho. Cerré mi teléfono y lo guardé en el bolsillo. El peso familiar del aparato se sentía diferente ahora. Era el cetro de mi nuevo reino.
Di un paso adelante, hacia el centro del círculo de curiosos que se había formado a nuestro alrededor. El silencio en el salón era tan profundo que podía oír el zumbido de los refrigeradores en la cocina. Mi primera mirada fue para Benicio. El hombre estaba destrozado. En el lapso de 5 minutos, había pasado de ser el rey de su pequeño imperio a ser un empleado despedido. Usted y yo teníamos un problema fundamental, Benicio, dije, mi voz tranquila pero cortante, resonando en el silencio. Usted nació pobre y se hizo rico, y pasó el resto de su vida tratando de olvidar sus orígenes. Yo nací pobre, me hice rico, y pasé el resto de mi vida tratando de recordarlos. Me volví hacia Amalia, que me miraba con una mezcla de odio y miedo. Usted se preocupa por las apariencias, por la fachada. Pero una casa con cimientos podridos, por muy bonita que sea por fuera, está destinada a derrumbarse. E Industrias Hall estaba podrida hasta la médula. Finalmente, mis ojos se posaron en Mauricio. Estaba pálido, temblando, su arrogancia destrozada en 1000 pedazos. Ya no era el depredador. Era una presa acorralada. Y tú, Mauricio, dije, acercándome a él hasta que casi pude sentir su miedo. Tú eres el síntoma de todo lo que está mal en tu familia. ¿Crees que el dinero te da derecho a tratar a la gente como si fuera basura? ¿Crees que el trabajo honesto es algo de lo que avergonzarse? ¿Crees que el respeto se compra, no se gana? Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran. Me dijiste que mi lugar estaba en el suelo, continué, mi voz bajando a un susurro peligroso. Quizás tengas razón. Porque desde el suelo, desde los cimientos, es desde donde se construyen las cosas que realmente duran. Y también es desde donde se puede tirar de los pilares para que todo se venga abajo. Levanté la voz para que todos en el salón pudieran oírme. Durante un año, he estado comprando su empresa, pieza por pieza. Mi intención original, créanlo o no, era salvarla. Salvarlos de ustedes mismos. Asegurar el futuro de mi hija. Miré a Dalia, que me observaba con los ojos llenos de lágrimas y una comprensión que apenas comenzaba a formarse. Pero esta noche, aquí, me han demostrado que algunas estructuras están demasiado podridas para ser reparadas. A veces, la única solución es la demolición. Así que consideren esto, familia Hall, no como una adquisición. Considérelo un desahucio. La palabra, desahucio, colgó en el aire como el olor a pólvora después de una explosión. Fue la chispa que encendió la mecha. Amalia fue la primera en romperse. El shock dio paso a la histeria. No puedes hacernos esto, chilló, su voz aguda y estridente. Hemos trabajado toda nuestra vida por esa empresa. Es nuestro nombre. Nuestro legado. Su legado, repliqué fríamente, es una montaña de deudas y una cultura de arrogancia que la ha llevado al borde de la quiebra. Yo no estoy destruyendo su legado. Simplemente estoy cobrando la hipoteca. Mauricio, por otro lado, reaccionó con una furia impotente. Su miedo se transformó en rabia, la última defensa de un hombre que lo ha perdido todo. Tú. Viejo tramposo, gritó, señalándome con un dedo tembloroso. Esto es ilegal. Te demandaré. Te destruiré. Una risa seca escapó de mis labios. ¿Destruirme? ¿Con qué, Mauricio? Con el dinero de papá. Acabo de comprarlo. Con tus influencias. Acabo de cancelarlas. Eres un niño en un patio de recreo amenazando al dueño del patio. El juego ha terminado. Pero fue la reacción de Benicio la más reveladora. No gritó. No amenazó. Simplemente se quedó allí, un hombre roto. El peso de la realidad lo aplastó. Miró a su hijo, luego a su esposa, y luego a mí. Y en sus ojos vi algo que no esperaba, una pizca de comprensión. Comprendió que su caída no había comenzado esa noche, sino años atrás, el día en que decidió que el dinero era más importante que la decencia. El día en que enseñó a su hijo que el poder era un arma para humillar, no una herramienta para construir. Todo, susurró,
su voz apenas audible. Todo se ha ido. La escena era un caos contenido. Los invitados susurraban frenéticamente, algunos grabando discretamente con sus teléfonos. El personal del evento no sabía si servir más canapés o llamar a seguridad. La banda de música había dejado de tocar y observaba desde el escenario, con los instrumentos en silencio. La boda de ensueño de los Hall se había convertido en su funeral corporativo y social. Y yo era el único que había venido a presentar mis respetos. En medio de ese caos, solo había una persona que me importaba. Dalia. Estaba de pie entre los dos mundos, el de su padre y el de su marido, y ambos mundos estaban en llamas. Mauricio, en un último acto de desesperación, se volvió hacia ella. Agarró su brazo, su toque ya no era posesivo, sino suplicante. Dalia. Cariño, dile algo. Es tu padre. Dile que se detenga. Podemos arreglar esto. Dile que lo sientes. Haz algo. Sus palabras eran un torrente de pánico. No le estaba pidiendo ayuda, le estaba dando órdenes. Le estaba pidiendo que me manipulara, que usara su amor por mí como un arma contra mí, para salvar su propio pellejo. Fue su último y más grave error. Dalia lo miró. Miró su rostro, descompuesto por la rabia y el miedo. Vio al hombre real, despojado de su traje caro, de su coche de lujo, de su confianza prestada. Vio al matón, al cobarde. Luego se volvió y me miró a mí. Vio a su padre, el mecánico, el hombre que le había enseñado a ser fuerte, a ser amable. El hombre que acababa de desatar un huracán para protegerla. Toda la confusión, toda la duda, toda la negación que había nublado su juicio durante meses, se disipó. El velo cayó. Vio con una claridad dolorosa y liberadora. Con un movimiento brusco y decidido, se soltó del agarre de Mauricio. El gesto fue tan definitivo como el portazo de una puerta de acero. Sin decir una palabra, caminó con una calma que me llenó de orgullo. Subió los 3 escalones del pequeño escenario donde la banda había estado tocando. Tomó el micrófono del pedestal. El leve sonido de la retroalimentación silenció los últimos susurros. Todos los ojos estaban puestos en ella. La novia. La princesa del cuento de hadas que se había convertido en una pesadilla. Buenas noches a todos, dijo, su voz temblando ligeramente al principio, pero ganando fuerza con cada palabra. Me gustaría hacer un anuncio. Hizo una pausa, mirando a Mauricio, a Amalia, a Benicio. Y luego, me miró a mí. En nombre de mi padre, el nuevo dueño de Industrias Hall, declaró, su voz resonando con una autoridad que nunca antes le había oído, quiero anunciar que esta boda se cancela. Dejó que esas palabras se asentaran. Luego, con una sonrisa triste pero firme, añadió, por favor, disfruten de la comida y la bebida. La fiesta de hoy corre a cargo de la familia Reyes. El discurso de Dalia fue el golpe de gracia. Fue la validación pública de mis acciones. Fue su declaración de independencia. Bajó del escenario y caminó directamente hacia mí, ignorando las miradas atónitas y las súplicas silenciosas de la familia que casi había sido la suya. Me tomó del brazo, y sentí en su tacto una fuerza nueva. Vámonos a casa, papá, susurró. Asentí. Pero antes de irnos, quedaba un último asunto que atender. Me acerqué a los restos humeantes de la familia Hall. Estaban agrupados, aislados en medio de la fiesta que ellos mismos habían organizado. Benicio, dije, adoptando el tono de un director ejecutivo dirigiéndose a un subordinado. Lo espero el lunes a las 8 de la mañana en mi oficina. En su antigua oficina, para ser precisos. Necesito que supervise la transición. Y traiga su carta de renuncia firmada. Él solo asintió, derrotado. Amalia, continué, le sugiero que llame al banco. Las tarjetas de crédito corporativas y las cuentas de gastos han sido congeladas con efecto inmediato. Un sollozo ahogado fue su única respuesta. Finalmente, me dirigí a Mauricio, que me miraba con los ojos vacíos. Tú,
tú estás despedido. Pero eso es lo de menos. Lo más importante es esto, aléjate de mi hija. Si te veo cerca de ella, si la llamas, si le envías un mensaje, descubrirás que perder una empresa es el menor de tus problemas. ¿Entendido? No respondió. No era necesario. Me di la vuelta. Genaro se acercó, sus ojos brillando de orgullo. Me dio un abrazo que casi me rompe las costillas. Finalmente, hermano. Finalmente, exclamó, riendo. Le devolví el abrazo. Vamos por unos tacos, le dije. De repente tengo hambre. Choqué el puño con él, un gesto de nuestra juventud, un pacto renovado. El nuevo orden había comenzado. Mientras Dalia y yo salíamos de ese jardín de opulencia y decadencia, dejando atrás el caos y la ruina de la familia Hall, sentí el peso de la vieja bujía en mi bolsillo. La saqué y la sostuve en la palma de mi mano. Su superficie fría y metálica se sentía real, sólida. Miré a mi hija. Su rostro, bañado por la luz de la luna, ya no mostraba miedo ni confusión. Mostraba resolución. Mostraba la fuerza que yo siempre supe que tenía. Había roto una de las promesas que le hice a Jacinta para poder cumplir la más importante. Había desatado una tormenta, había quemado puentes y había destruido un imperio. Todo por ella. Destruí su mundo para salvar a mi hija del de ellos. ¿Hice lo correcto? ¿Fui demasiado lejos?